Les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 de la carta a los Hebreos. Es un solo versículo. Debiéramos poder leerlo todo, pero nos llevaría bastante tiempo. Y desglosar el libro de Hebreos no es un libro fácil, es un libro bastante complicado, pero bueno, ahí está. Vamos a intentar entender este versículo tan leído por nosotros, tan sabido, pero que yo no me canso de volvérselo a leer porque es importante. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetras hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo he escuchado en 40 y tantos años hablar de este texto una y otra vez, y no había caído en un detalle. Y me vine a dar cuenta después de 40 y tantos años, y mi especialidad es teología, pero no abarco todos los detalles de la Biblia. Y me di cuenta de un detalle que voy a compartir después con ustedes, para que vean cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas y cómo Dios va organizando las cosas. Nos sorprenden. A mí me sigue sorprendiendo cada día. Miren, en la antigüedad un cirujano, para poder intervenir, él estudiaba mucha fisionomía, fisiología, anatomía, para saber dónde estaba cada órgano. Pero había una exploración, había una intervención que se llama laparotomía exploratoria. Abres, pero no sabes lo que vas a encontrar. Estás buscando porque la persona está grave, tiene una sintomatología, tiene ciertos síntomas, pero son confusos. Y entonces tiene que abrir y empieza a indagar, empieza a buscar, hasta que con posibilidades, después de mucho esfuerzo, pueda ver la causa, quizás no la principal, pero la que está ocasionando en ese momento el problema. Y hasta no hace muchos años era complicado. Tenía que palpar mucho, las radiografías no ayudaban, el tipo de instrumentales que utilizaban tenía que variarse mucho. Y hoy día lo han tenido y lo tienen un poco más fácil, porque hoy tienen la resonancia magnética, tienen el escáner, cuando cortan tienen el bisturí electrónico que sobre la marcha van cortando y coagulando para que no sangren. Es decir, ya van con muchas posibilidades, casi el 90% de acertar dónde está el mal para poderlo extirpar. Y atinan. Ya la ciencia ha avanzado tanto que es impresionante. Para las cirugías que yo llegué a ver, las que son hoy, un apéndice, antes te abrían un tajo así para sacar el apéndice. Hoy te abren nada más que un tajo que cabe un dedito. Y por ahí meten el fibroscopio y sacan el apéndice, aquí pan y del cielo gloria. Al día siguiente usted para su casa, como si no hubiese pasado nada. Yo tengo cirugías de esas por el estómago y por la columna. Tengo cirugías de esas pequeñitas que tú dices, ¿y por aquí puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Han avanzado tanto. Ahora, cuando buscamos aquí el concepto de que Dios lo escudriña todo, que Dios penetra con su palabra, nos trae y nos asombra de cómo nos conoce. De ahí que yo mencionara en un principio el caso de la hermana, la tristeza que ella sentía, y me dice: ora, Carmelo, ora. Mi padre está en las últimas, ya lo tienen sedadito, pero una cosa es que el cuerpo esté desconectado de la realidad, y otra muy diferente es que el espíritu salga del cuerpo, como dice Eclesiastés. Mientras el espíritu está en el cuerpo está vivo. Neurológicamente puede ser que el trozo de carne que tenemos aquí arriba esté desconectado, pero no está hablando de que esté desconectado el alma y el espíritu. Son dos entidades que viven dentro de nosotros.
Y eso lo vamos a desarrollar. Y si no, lean Tesalonicenses, ¿de qué está compuesto el hombre? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El cuerpo es el sarcófago este que tenemos por fuera, esto. Pero tenemos alma, que es el ser pensante, y tenemos el espíritu, que es el que se relaciona con el Creador. Allí en el contexto, en la carta a los hebreos, el autor viene advirtiendo a la comunidad sobre el peligro de la incredulidad y de la apostasía. Se estaba dando en ese primer siglo de la iglesia. Estaba lo que era el culto al emperador romano, se había establecido también allí en Jerusalén, y seguían los judíos, los fariseos y los saduceos con su religión natural. Los romanos lo dejaron quieto porque eran religiosos, no estorbaban para nada. Pero había un grupo de cristianos de ese primer siglo, antes de la destrucción del templo, antes del año 70, que estaban allí inquietos, estaban siendo incomodados porque ni adoraban al César, ni se sumaban a las normas del judaísmo. Estaban inquietos. Y entonces el apóstol, o el escritor, vamos a llamarlo así para que ninguno, porque no hay un autor reconocido, aunque otros digan que sí, vamos a hablar, el autor a los hebreos está escribiéndole a esta gente en concreto. Pero fíjense que el mensaje se traspola también a nuestro tiempo. No dejen que el mensaje quede en aquel tiempo para el siglo I, para aquellos que comenzaron. Busquemos una aplicación también para nuestro tiempo. Entonces, él estaba usando un ejemplo, la generación del Éxodo. Él menciona aquella generación que salió de Egipto y que se revolvió contra Dios en pleno desierto y que buscaron e idearon el formar un ídolo, un becerro de oro para adorarlo. Sus mentes estaban muy lejos de la realidad de Dios. Y muchos de los que hicieron esto no pudieron entrar al plan de Dios, a la tierra de salvación. Se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque les valía más una imagen a la que adorar que al Dios que no tiene imagen, pero que habían visto su mano poderosa actuando. Entonces Dios no les permitió entrar en el reposo, en ese lugar donde ellos iban a descansar, donde ya se acabó el periodo de la esclavitud y venían a reposar, a vivir, a trabajar, a tener su propiedad, a tener una relación con Dios. Ellos se ofuscaron y eso les llevó a ser desobedientes. No entraron en el reposo del Señor. Y esto es un llamado urgente para que nos esforcemos para entrar en el reposo. La salvación ya fue ganada por Cristo. Yo no he hecho nada para ganar la salvación, pero debo tener una conducta de cambio y no dejarme arrastrar o dejarme deprimir, porque entonces ese gozo que Dios me produjo en mí por la salvación, esa alegría, ese saber que al traspasar el lindero de esta vida a la vida siguiente, yo voy a estar en la presencia de Dios. Si ese gozo se queda opacado, si ese gozo se queda anulado, llega el periodo del enfriamiento. Es lo que esta hermana me estaba diciendo. Yo sabía de sus padres porque la conozco desde que era muy jovencita. Y estoy hablando casi 30 o 35 años atrás, conocí a sus padres en la iglesia. Circunstancias de la vida, no vamos a entrar en ellas, ya no estaban en la iglesia. Y eso causaba bastante preocupación en la vida de ella. Así que vemos el contexto por qué el apóstol o por qué el escritor está escribiendo a estos hebreos que ya no eran judíos, pero tampoco eran adoradores del Imperio Romano. Era un grupo pequeño que habían sido salvados por el Señor. Cuando miramos el contexto posterior, ya en el capítulo 4, desde los versos 13 al 16,
El verso 13, el versículo 13, amplifica la idea de recordar que no hay creación oculta a sus ojos. No hay nada, nada que esté oculto a los ojos de Dios. Aunque nos parezca que nadie nos ve, siempre debemos pensar que Dios está observando, que Dios está ahí y en su santidad. Él no puede pasarme la mano por encima y haz lo que quiera, y yo me puedo tomar la libertad de hacer lo que quiera, por cuanto yo he nacido de nuevo. Yo he aceptado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Por tanto, tiene que haber un cambio, una constancia en mi vida. Así que el apóstol, de entre los versículos 14 y 16, que no lo hemos leído, y les aconsejo que lean este capítulo entero en casa, equilibra la severidad del juicio de Dios. Si no tienes cuidado, no puedes entrar en el reposo. Y no estoy hablando de que uno no le haya dado al Señor su vida. Pero cuando uno le da su vida al Señor, tiene que haber un cambio cualitativo y cuantitativo. La calidad y la cantidad de nuestros hechos, nuestras obras, nuestro vivir, nuestra conducta, tiene que reflejarse. Cuando Cristo vino y se dio por nosotros, no nos dejó solo cuando volvió al cielo, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto debemos permitirle que Él actúe. Así que vemos la política en ese siglo primero, a los destinatarios a los que fue destinado, la presión a la que estaban sometidos en aquel siglo, también es la misma presión, quizás yo diría mucho más fuerte, la que estamos sometidos nosotros en nuestra época que la que estaban ellos sometidos. Nosotros tenemos muchos entretenimientos que nos pueden sacar de esa presión, que nos puede llevar por otros derroteros, olvidándonos hasta que llega la noche. Ayer noche hablaba con alguien y me decía, cuando llegaba la noche y estaba en el hospital ingresada, allí a solas en mi cama, no podía dormir. Y me hacía reflexionar el porqué de mi enfermedad, el porqué de mis circunstancias. Después ha ido entendiendo, ¿no?, las circunstancias por las que Dios permite un tránsito en nuestra vida. Muchas veces vemos como que estás enfermo, es porque Dios te ha castigado. No. La enfermedad es algo que purula en medio de nosotros y nos enferma. Tarde o temprano tenemos que marcharnos, pero Dios utiliza muchas veces la enfermedad o la permite para tratar algún asunto que tenemos que arreglar, que tenemos que dialogar con Dios, que tenemos que dialogar con los demás. ¿Por qué? Porque nos refrena, nos quita el gozo, nos deja parados en seco y tenemos nombre de que vivimos, pero no estamos dando el fruto. Y a eso es a lo que el escritor está diciéndole. El peligro sociológico no era solo la persecución externa, sino, ahí va el problema, la apatía interna y el enfriamiento de la fe y el cansancio. Cuando nuestra fe se debilita, cuando nuestra fe mengua, cuando dejamos de confiar, cuando decimos estoy cansado, hasta aquí llegué, ya no aguanto más, tiro todo y empiezo a tomar derroteros que no son convenientes, terminamos mal. Ya no quiero saber nada de nadie. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso. Yo he pasado por eso. Llegar hasta la bandera, cansado de aguantar, de soportar injusticia, atropellos, malas palabras. Y decir, luchar con mis fuerzas y llegar al final y decirle, Señor, yo ya no puedo seguir aguantando más. Y hasta que no llegó ese momento, no me di cuenta de que yo estaba luchando con mi fuerza y tuve que decirle al Señor, socórreme, porque ya no tengo fuerzas para seguir.
Socórreme porque estoy cansado de soportar. Socórreme porque me faltan ánimo. Mi fe está menguando y mi interés por tus cosas cada vez es menos. Cuando se llega a ese extremo, se alza la vista al cielo y el oportuno socorro no falta, porque Dios sabe cómo somos nosotros, la sensibilidad que nosotros tenemos. Y cuando estamos afectados por una situación, estamos mucho más sensibles todavía. Y sabe Dios que esa sensibilidad me puede llevar por derroteros que no debo, porque pierdo la visión, se me nubla todo y ya no sé cómo salir. ¿Quién leyó la carta? No sé si a ustedes le llegó la carta de oración de los pastores. ¿Le llegó a usted? A mí me parte el alma. Y son mis hijos. Verlos, el esfuerzo titánico que están haciendo. Y yo digo, yo pasé por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y a pesar de todo, seguir adelante. Seguir. Podían haber cogido sus vacaciones y desconectarnos, pero han decidido seguir sirviendo. Eso es titánico, eso es recibir fuerza del cielo, eso es recibir el apoyo, eso es sentirse abrigado. Dios no se duerme en un rincón del eterno cielo, sino que está pendiente de cada ser. Dios ama de tal manera al ser humano. Cuando leemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora escuchen, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo que ama a todo el mundo, ama al que se acerca a Él a través de Jesús. Porque no hay otra forma, no hay otra vía de amor o de reconciliación que no sea a través de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo estamos todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para una preposición, propósito, que todo aquel que en Él crea. Creer implica darse uno por completo, darse uno entero, ser personas con raciocinio. La cabeza nos es dada para pensar, no solo para llevar el pelo y el sombrero. Tenemos que ser personas reflexivas en nuestra vida. Y nos equivocamos a pesar de, pero ahí está el socorro de Dios. Aquí el autor le está hablando a estos hebreos y les está diciendo, no suelten, no se aparten, sigan adelante, agarren fuerte. Vienen tiempos complicados, muy complicados, donde veremos desolación, dolor, angustia, que las suframos nosotros o que las estén sufriendo otros. Para nosotros es dolor, pero tenemos consolación en el Señor. La palabra de Dios no es un texto estático, no está ahí, es viva, sino es una fuerza viva y quirúrgica que penetra en nuestras defensas más profundas para exponernos ante Dios y transformarnos en el interior. Aquí no hay nada perdido. Cuando Dios hace mención que la palabra de Dios es viva y es eficaz, no es palabra muerta. Quizás en estos momentos por aquí te entra y por aquí te sale. Pero va a llegar un momento de silencio, de quietud, de estatismo, de unas circunstancias que no deseo, que me para en seco y me hace reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué me están sucediendo esta serie de cosas? Y entonces empieza a reflexionar porque Dios trata contigo a través de su palabra, a través de lo que se enseña, trata con cada uno de nosotros. Yo cuando abro la Biblia, trata conmigo. Y hay textos que yo no quiero ni leerlos, pero no los puedo rehusar. Hay textos que no me gusta compartirlos con nadie, porque me parecen muy agresivos. Pero si yo callo, como dice las Escrituras, las piedras hablan.
Entonces no puedo guardar silencio. Aquí, porque la palabra de Dios es viva, y viva es una fuerza activa, dinámica y con aliento de vida propio. Cuando Dios dice que te ama, ¿tú qué sientes en el corazón? Cuando ves la obra de la cruz, ¿qué sientes? ¿Es palabra viva o una palabra estática? ¿Qué es para ti? Si tú no eres capaz de reflexionar en esto, algo está pasando que te tiene estático, estás pero no estás. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa, pero a mí me pasaba mucho. Y alguna vez que otra me sigue pasando. Ir conduciendo y sé lo que tengo delante, pero es como si mi mente estuviera en otro sitio. Conozco la carretera de aquí a mi casa, llevo 40 años manejando y más. Y voy ya, puedo ir hasta con los ojos cerrados. Pero voy en la carretera, pero mi cabeza no está donde tiene que estar. Y corro el riesgo de que en cualquier momento, cualquier cosa que se me cruce, una frenada, cualquier cosa, ¡pum!, me dé un golpe y allí me quedo. Sé dónde estoy, pero no estoy centrado en donde estoy. Esto nos pasa. Dios nos está llamando a través de su palabra viva. Y cuando dice que es eficaz, eficaz significa energía, que produce resultados, que es operativa, que es poderosa y que cumple activamente con el propósito para el cual es emitida. Quiero aplicar todo lo que estoy diciendo. Frente al desgaste y a la apatía social que sufren cada uno de nosotros, los lectores originales, aquellos del primer siglo y de todos los siglos hasta nosotros hoy, y que sufrimos, la palabra actúa como un reactivador espiritual. La palabra tiene que llegarme, tiene que espabilarme, tiene que hacerme pensar. Miren, nuestro tiempo es muy cortito. Cuando nosotros pensamos que vamos a vivir muchos años más, de buenas a primeras te llega una sorpresa. Aquí se te acabó el carbón. Aquí ya no hay más que dar. Te paraliza por completo. ¿Y ahora qué? ¿Y dónde voy? ¿Cómo solvento? No, ya esto no tiene marcha atrás. Tenemos que mirar la palabra como un reactivador espiritual. No es un texto pasivo para ser analizado. Es un agente que nos analiza a nosotros. Y Dios tiene esa visión radioscópica, si quieres verlo así. Ve perfectamente cómo estamos cada uno de nosotros, lo que necesitamos, el grado de necesidad nuestra, la desesperación que puede estar rondando en nuestra cabeza, la angustia, cualquier cosa Él la está viendo. Y qué bueno es que nosotros seamos capaces de compartirla con Él. No dejar que una vez más el problema se haga nido en nuestra cabeza. No permitas que el problema o las circunstancias te aleje. Acércate. El estar quieto no es bueno. La quietud, yo he venido a descubrir después de muchos años en la tanda de ejercicios que ahora estoy haciendo para recuperar los 2 brazos en el hospital, y me han hecho rehabilitación por años. Y ninguna la vi tan efectiva como esta última. Y he recibido tratamientos de pinchazos de mi propia sangre para regenerar los tendones y nada fue efectivo. Pero una serie de ejercicios a los cuales he podido prestar atención y concentrarme, ahora me están siendo efectivos. Mis brazos no subían más de esto. Ahora ya puedo levantarlo, ya puedo levantar más los brazos, puedo gesticular más, cosas que hasta hace un mes no podía. Lo mismo que las caderas, como si me faltase aceite en la bisagra, me quedaba a la mitad, no podía inclinarme, me dolía todo. Pero la gran cosa que siempre ha estado ahí, que yo no había prestado atención, me parecían bobadas,
Y cuanto más ejercitaba, más me dolía. Pero he descubierto que en ese dolor ha ido desanquilosando toda esa musculatura que estaba paralizada. He dedicado tantos años al estudio que mi postura era esta. Pero me olvidé de que yo tenía que levantar los brazos, los pies, moverme, para no perder la masa muscular. Así que vemos que la palabra de Dios es efectiva. No la deje pasar. Dios aplica el bisturí. Miren, los romanos tenían un cuchillo, como dice aquí, un arma de doble filo. Nosotros el cuchillo que usamos en casa solo tiene un filo que corta. Pero ellos utilizaban una daguita así pequeña para la lucha de cuerpo a cuerpo. Y tenían dos filos bien afiladitos. Cuando enterraba, allí donde enterraba hacía un desastre. Aquello no había cirujano que lo compusiera, porque el corte era profundo y letal. Cuando dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que llega a los tendones y a los tuétanos, a lo más profundo. El tuétano está dentro del hueso, que es donde se saca la médula. A eso profundo que está cubierto por una capa dura donde es complicado acceder. Cuando Dios dice que Él penetra, su palabra penetra más allá, es que no hay cosa dura a la que Dios no pueda penetrar. Y fíjense, cuando Él empieza aquí a mencionar, yo quiero leerlo, es mejor, cuando Él dice aquí que y más cortante que una espada de dos filos. Ahora fíjese, escuche porque esto es importante. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué dice partir el alma y el espíritu? ¿Qué razón tiene de exponer en esta metáfora algo que es intangible? Porque el músculo, el tendón y el hueso los podemos tocar, pero el alma y el espíritu no podemos tocarlo, porque Él dice que corta el alma y el espíritu. Miren, cuando Dios creó al hombre, yo digo al hombre, digo a la mujer, vamos a decir al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo formó y dice que sopló, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y ya puso espíritu. Y encima le dio alma, ese ser ente espiritual que le ayuda a reflexionar, que piensa, que actúa, que tiene emociones, que tiene planes, que decide. Y los creó por separados dentro del mismo cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Los creó los tres juntitos, pero cada uno en una función diferente. El espíritu es el que mantiene comunión con Dios. Y en mi espíritu dice a mi alma, a este ente que yo tengo, que me permite pensar, porque no piensa el cerebro. El cerebro es un circuito, un trozo de carne donde se mueve por impulsos eléctricos. Cuando a ti te da un ictus, un infarto cerebral, que te quedas con la boca cambada y a lo mejor la parte izquierda no la manejas o la parte derecha, es una parte del circuito que se rompió. Pero no dejas de pensar, porque para dejar de pensar tendría que morirse el alma y el alma es inmortal. Espíritu y alma son inmortales, esos no mueren. El alma es la que lleva el pensamiento, las acciones, los hechos delante de Dios, es la que va a rendir cuenta. Entonces, cuando aquí Dios los creó, pero ellos cometieron el error de desobedecer, ¿qué hicieron? El alma y el espíritu se fusionó a uno solo. Entonces ya no había comunión con Dios. El espíritu mío no tenía comunión con Dios. Por tanto, mi alma tampoco sabía nada de Dios y hacía lo que quería. ¿Por qué dice la Biblia que Dios los entrega a pasiones deshonestas que hagan cada uno? Porque no ha habido todavía esa ruptura entre el espíritu y el alma. Siguen siendo uno solo. Por tanto, el ser humano desde la ciencia, desde su saber, no llegará nunca a Dios hasta que el espíritu actúe separando
el espíritu y el alma. Cuando eso se da, aplicamos la palabra. Es tan viva y eficaz que penetra cortando ¿qué cosa? El alma y el espíritu. Los separa. Ahora empieza el hombre a entender. El Espíritu de Dios dice a mi espíritu las cosas que son de Dios. Y mi espíritu humano dice a mi alma las cosas de Dios. Ahora estoy entendiendo. Ahora sé cómo tengo que caminar. Ahora sé cómo tengo que hacer las cosas. Nosotros hemos recibido ese bien. Dios se paró en la cruz. Y nosotros lo creímos. En el mismo momento en que lo creímos, se rompió la fusión. Esa unión que había ahí, ese estaticismo de espíritu y alma, ¡vum! Ahora somos la identidad completa, como dice el apóstol Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Cada uno con una función diferente y los tres forman uno solo. Ahí está la aplicación cuando el apóstol dice, o el escritor, y más cortante que espada de dos filos. Búsquenlo, busquen en internet la foto de cómo es cuadrada atrás y puntiaguda, con su manguito. Donde entra, rompe, destroza. Es capaz de romper el hueso en la lucha cuerpo a cuerpo. Rompe el hueso, lo penetra y llega hasta el tuétano, hasta el interior del hueso, donde está todo el contenido, donde se forma todo lo que nos sustenta a nosotros, la hemoglobina y todas las demás cosas. Así que viendo todo este aspecto de cómo Dios separa, cuando nosotros hacemos una vida un poco distante de Dios, es como si volviésemos nuevamente a intentar fusionar alma y espíritu y no dejamos que Dios nos hable. Volvemos otra vez a las andadas. Nuestro gozo se queda en un pozo. Nuestra alegría deja de ser alegría. Estoy más bien siempre triste que alegre. Estoy siempre viendo la dificultad y no veo la bendición. Todas esas cosas acontecen en la vida del ser humano. Nos olvidamos cuando la palabra de Dios deja de ser efectiva para nosotros. Nosotros mismos nos enterramos, nos echamos tierra. Y después vemos cómo los demás no me tienden una mano, cuando hay un silencio sepulcral en la vida de cada uno de nosotros. Y no se pide socorro, no se busca la ayuda, no se busca el salir de ese hoyo. El enterramiento cada vez es más profundo, más angustioso, más angustioso. En la antigüedad, y todavía en el día de hoy existe el ser catatónico. ¿Saben lo que es la catatonía? Cuando la persona queda en un estado inmóvil y da la impresión de que está muerto. Se queda catatónico. Tiene otro nombre que no me viene ahora a la cabeza, pero en la antigüedad, como no había forma de descubrirlo, pensaban los mismos médicos que estaba muerto y los metían en el cajón y de allí a la tumba. Y luego, al paso de los años, cuando se abría para sacar, sumar el cuerpo, veían que el cajón estaba todo arañado por dentro. Catalexia. Catalexia. La catatonía es cuando estás rígido, estás vivo, pero estás vivo. La catalexia. Nosotros, la catalexia hoy día, a Dios gracias, se detecta. Ya no se puede enterrar si no hay un examen neurológico, un informe del cardiólogo. Hay muchas cosas que ya impiden dar sepultura antes de las 24 horas. La catalexia puede durar hasta 72 horas tranquilamente y da la impresión de que está muerto. Sin embargo, hay un latir profundo allí. La Biblia dice que mientras el espíritu no se desconecte del cuerpo, el ser humano está vivo.
Dice que cuando el ser humano muere es porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra. Ya hay una defunción, ya hay una muerte segura. Nosotros en el sentir espiritual nos podemos sentir catalépticos. No he muerto, pero ni siento ni padezco. Eso es triste. Ahí está la palabra de Dios. Y fíjense que aquí, en esta metáfora tan extrema que el escritor escoge, tenemos que ponernos nosotros, ninguno de nosotros escapa al de la guadaña, a excepción de que el Señor venga antes, ninguno de nosotros. ¿Por qué vivir en este momento lejos de Dios? ¿Por qué no gozarnos de las cosas de Dios? ¿Por qué el problema me oscurece el horizonte y me roba el gozo? Puedo hacer muchas cosas, pero me quedo paralizado. Me da exactamente igual lo que pueda pasarle a los demás. No, que tu corazón no esté cataléptico. Intentar esconder nuestras verdades o nuestras intenciones detrás de una fachada de religiosidad o comodidad social es inútil. Hace poco le dije a uno, mira, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y si no lo entiendo, de tanto uso, se termina rompiendo. Así que intenta tu vida usarla bien para Dios y no bien para otras cosas. Porque en lo que te distancias de Dios, te acercas más a las profundidades de la oscuridad, del desasosiego. Hoy tenemos lo que es la rama de la psicología. ¿Quién la conoce? Vamos buscando la orientación. Personas que dentro de la ciencia se capacitan para ayudarnos, pero tienen sus límites. Hay límites que no pueden traspasar porque no saben. La ciencia no sabe nada acerca de Dios en el sentido del ente espiritual. Conoce el problema, conoce el desequilibrio electrolítico que puede existir en el ser humano, que nos pueda faltar magnesio, potasio, sodio, calcio, y eso produce un desequilibrio emocional, que nos puedan faltar pues estrógeno o cualquier cosita de esa, produce un desequilibrio en nuestras vidas. Pero no pueden llegar más allá, porque sus almas, a excepción de que hayan nacido nuevo, su alma y su espíritu están fusionados. No tienen visión de lo espiritual, tienen un concepto de lo humano, pero hasta ahí. Yo recuerdo que a mí me decía, Carmelo, para lo tuyo tú tienes que salir de fiesta y tienes que... Digo, vaya consejo, y cuando se me acabe la fiesta, ¿qué hago? Me busco otra fiesta y voy de fiesta en fiesta hasta que caiga rendido como un saco. No era un consuelo. Yo solo escuchaba porque no me quedaba otra. Pero no es un consuelo. No escondamos nuestra vida detrás de la fachada. Seamos capaces de confrontarla. Nos discierne. Nos da criterio. Y voy terminando. Y les animaría, como dice aquí en el versículo 13, Dios no se esconde, sino que dice en el versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No es mejor pasar este valle de lágrimas acompañados, confortados, tener una amistad profunda con Dios? Porque esa amistad profunda con Dios crea un deseo profundo, el acercamiento a qué es después de todo, dónde voy a estar, con quién voy a estar.
Si yo no me preparo antes, no vivo antes y durante la vida, después me va a ser complicado. Cuando llegue el momento crucial, no sabré cómo hacerlo. No sabré cómo soltarme. Estaba leyendo un libro de una autora que dice, déjalos ir en paz. Hablando de nuestros mayores cuando ya están enfermos o cuando un familiar nuestro está muy enfermo y ya no se puede hacer nada por él. Peleamos contra los médicos. Nos enfadamos porque se nos va. Y lo que quiere es que lo abraces, que lo dejes ir en paz. Me gustaría que pudiesen leer ese libro, Déjalos ir en paz. Yo recuerdo a mi suegra, ella decía, yo tengo ya ganas de marchar. Y mi madre también lo dijo en su tiempo final. Moreno, no me lleves para casa, me dijo. Yo tengo ya ganas de marcharme. Y yo tuve que confrontar a mis hermanos y al médico y decirle, no más sufrimiento. Ella quiere marcharse en paz ya. No más dolor. Entonces el médico entendió y le aplicó, puso tratamiento y poquito a poco ella empezó a descansar hasta que se quedó dormidita. Ya sabía dónde ir, ya había arreglado. Yo le dije, no conviene retenerla más. ¿Para qué? ¿Qué clase de vida le espera? ¿Qué dolor tiene? Yo no la puedo consolar en ese sentido, no le puedo aliviar el dolor. Entonces es mejor dejarlos ir en paz. Cuando nosotros tengamos que marcharnos, saber que tenemos que dar cuenta a nuestro Creador. Es mejor cruzar las fronteras de esta vida a la vida siguiente en paz, sin remordimientos, sin rabia, sabiendo que lo que viene es mejor que lo que tenemos. Pero tenemos que saber hacerlo, viviendo desde aquí, compartiendo, hablando, quitando todo ese mal que me hace a mí, a mi vida, a mi gente, a mi familia, a mi ser espiritual. Dios penetra. Y espero que la palabra de Dios siga penetrando en tu vida y que te ayude a encauzar tu vida para la gloria de su nombre, beneficio de tu alma y beneficio del resto que te está mirando. Ahí donde están, cierran sus ojos. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios y nuestro Padre, por ser el escáner divino, por ser el poder penetrante que tiene tu palabra en la vida nuestra. En la mañana de hoy has penetrado en nuestros corazones y nos vas, Señor, desbridando y mostrando dónde está nuestro mal. Y también nos aportas la solución. Solo no podemos andar. Socorre a tu pueblo. Tiende tu mano con misericordia sobre cada uno de los presentes y de aquellos que están ausentes también, que están doloridos por las circunstancias que sea. Socórrelos. Socorre a nuestros hermanos que están enfermos. Allí en el lugar donde están postrados, dale fuerzas, el ánimo y ayúdales a ejercitar ese don de la oración, la intercesión por los santos y por los que han de venir a ti. Señor, gracias por este tiempo, el cual dedicamos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.